noches, señoras y señores. Ya saben ustedes que durante todo este mes hemos estado dedicando diferentes programas aquí en Tele7 a recordar la memoria histórica y sobre todo el 75 aniversario de hechos como el bombardeo de Gernika y de otros pueblos, la caída de Bilbao. Nos habíamos dejado el tema de Baracaldo, el más cercano a nosotros, y por eso vamos a aprovechar este tiempo de entrevista para hablar con un representante de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de Baracaldo. Él es Koldo López. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Bienvenido. Comisión que se ha encargado de organizar una serie de actos para reconocer que Baracaldo tuvo un papel muy importante en ese periodo, en ese año 1937. Sí, bueno, la comisión lo que hemos intentado es un poquito recuperar esa memoria histórica que faltaba en Baracaldo. Baracaldo, si miramos los libros de historia, parece que hay un periodo, que es el de que va desde el año 36 hasta el año más o menos 45, que no existe. Esto empieza un poquito, me acuerdo que estuve hablando con Carlos Ibáñez, el escritor, Sí. me dio una entrevista, me concedió una entrevista, una pequeña... Y entonces le pregunté, Carlos, ¿por qué no escribes nunca sobre este tema? Y me dijo, es que no le importa a nadie, no le interesa a nadie. Y creo que es un grave error. De hecho, él únicamente escribió en su libro Pinceladas Baracaldesas un breve capítulo muy pequeñito acerca de la guerra civil, y lo demás es todo, ¿no? Pues un poco, vamos a llamarlo... caricaturas, anécdotas, sí, arrotadas, ¿no? Un poco el Baracaldo de siempre, sí, donde se bailaba y tal, pero realmente la historia de qué es lo que sucedió en aquellos años tan importantes, porque Baracaldo hay que tener en cuenta que fue una de las poblaciones más importantes. El devenir de la guerra civil se pudo decidir en Baracaldo, y quizás se pudo decidir en Baracaldo el que Franco estuviera 40 años o no en el gobierno. ¿Y por qué fue los acontecimientos, lo que aconteció en Baracaldo para que pudiera ser tan importante? Bueno, fuera parte de ya el drama humano de que casi murieron 500 personas, si vamos a la industria, en Baracaldo estaba la industria pesada, estaba Altos Hornos, estaba, bueno, cerca de Baracaldo estaba la Balco, estaba la Naval, la industria quedó intacta para el enemigo. Entonces, claro, esa industria fue muy importante para Franco, para poder ganar la guerra, y entonces instaurar su régimen nacional católico. Entramos directamente con el batallón Gordesola, ¿no? Por ejemplo, el batallón Gordesola, que es un tema muy polémico en Baracaldo y que todavía hoy, 75 años después, sigue generando pues eso, tensiones y nervios entre muchas personas, para bien y para mal. Porque se encargaron de alguna forma de defender Altos Hornos, que no se destruyera, aun a pesar de las órdenes del gobierno de Euskadi, o no está claro tampoco que se ordenara destruir Altos Hornos. Es que no está nada claro. El tema es que desde Madrid parece ser que dieron la orden tajante de volar toda la industria que pudiera utilizar el enemigo para ganar la guerra. El gobierno vasco, el Lehendakari Aguirre, tuvo una reunión más o menos el 20-21 de junio en Baracaldo con el señor Urkullu, que era el comandante del batallón Gordesola. De esa reunión no se sabe absolutamente nada, no se sabe lo que se decidió. Y lo único que se sabe es que Urkullu tomó la decisión en el último momento, junto con sus lugartenientes, de defender Altos Hornos a toda costa. ¿Por qué? Bueno, tiene su lógica. Tampoco vamos a tratar de juzgarles duramente. A fin de cuentas no eran militares. Esa visión militar o militarista que se tiene de decir, si hubieran volado Altos Hornos, la guerra quizás hubiera alargado, hubiéramos entrado a la Segunda Guerra Mundial y quizás no hubiéramos tenido a Franco. Es muy fácil de decir 75 años después, pero claro, yo me pongo en su lugar, una persona sin ningún tipo de conocimiento militar que tenga que tomar esa decisión, me parece muy compleja y muy difícil de tomar. Baracaldo, a fin de cuentas, vivía de la industria, vivía de Altos Hornos, entonces ellos consideraron que lo mejor era defender esa industria para que así, aunque se perdiera la guerra, la gente pudiera seguir sobreviviendo y viviendo de esos Altos Hornos. Y yo, aparte de eso, tengo la imagen de que Baracaldo en esa época, 36-37, era rural. Sí, es que es muy curioso porque hay como un núcleo urbano que está dentro de Altos Hornos, que directamente no es que viva cerca de la industria, es que vive dentro de la industria, porque hay que recordar que Altos Hornos más Luchana Minin, la Franco-Belga y demás rodean Baracaldo, entonces Baracaldo está dentro. Y luego hay otra zona que es mucho más rural, que sería, bueno, aparte del regato Gorostiza, la zona de la Vega de Ansio. San Vicente, pienso San Vicente que también había muchísimas huertas. Gernika, Carbol eran huertas. Ahí estaba el caserío de los Ugasti, que tuvieron un papel importante durante la guerra también, porque fue refugio. Y además refugiaron a los padres salesianos cuando tuvieron que salir huyendo, porque hubo un rumor a principios de la guerra que decía que los salesianos tenían armas. Y
y entonces la gente asaltó el Colegio de los Salesianos y Basaldúa, que era el secretario del Lehendakari Aguirre, junto con Eustaquio Cañas, que era el alcalde, que habían sido los dos exalumnos de Salesianos, decidieron protegerles y mandarles a casas seguras, entre ellos los Zugasti, para que les protegieran, hasta que al final Basaldúa con un coche se los llevó hasta Iparralde y allí los soltó. Estamos hablando de una época en la que se decía que los de izquierdas quemaban conventos, mataban curas y demás. Sí, con respecto a eso, no, hay que decir que Euskal Herria fue como una especie de isla, porque claro, hay que tener en cuenta que el partido que más votos tenía era el Partido Nacionalista Vasco, que era de derechas y católico. Por lo tanto, aquí hubo más o menos una normalidad a la hora de ir a misa. En Baracaldo, lo que es el núcleo urbano, Baracaldo, no había prácticamente ningún problema para ir a misa diariamente. Sin embargo, Luchana, que era un barrio obrero, donde la mayoría era UGT, Partido Socialista y demás, sí que había problemas para ir a misa. De hecho, comentando, pues el cura tenía que ir sin sotana, tenía que ir de civil, y por ejemplo es muy conocido el caso de la madre de Ana María Cermeño, que era muy devota, iba todos los días a misa con sus hijas, y por ejemplo un vecino, un día ella estaba embarazada, esto lo contaba la hija, ya muy mayor, se acercó hacia ella, las insultó porque iban a misa y le pegó varias patadas en el vientre hasta que la hizo abortar. Cuando llegaron los franquistas, ese mismo vecino apareció vestido de falangista pidiéndola perdón porque claro, tenía que hacer un paripé porque era un espía. De hecho hay varios datos sobre espías en Luchana, de ese tipo. ¿Y cómo consigues toda esa documentación, Koldo? Bueno, pues hablando con gente que me brinda la oportunidad, me abre las ventanas de su memoria y de sus casas, muy amablemente. ¿Qué edad tiene esa gente? Pues estamos hablando de gente desde los 99 años, que sería el caso de María Gago, que el otro día le hicimos el homenaje, porque era jefe de enfermeras durante la República, los 5 hospitales de sangre que había en Baracaldo, hasta más o menos los 85 años, que ya con 10 años, bueno, tiene una memoria más o menos aceptable como para recordar ciertos datos. Hay que decir que Koldo es historiador y está preparando un libro sobre la historia de Baracaldo en ese periodo del que estamos hablando en este programa, que es el de la Guerra Civil, ¿no? Políticamente era destacado, quizás Baracaldo desde algún punto de vista, por ser socialista, por ser del PNV. Bueno, Baracaldo tenía dos vertientes muy importantes, que era tanto el socialista como el del Partido Nacionalista Vasco. Lo que pasa es que el Partido Nacionalista Vasco tuvo una escisión, que fue ANV, pero que en Baracaldo, de hecho el batallón Gordesola pertenecía a esa escisión, era de Acción Nacionalista Vasca autónoma. Cuando cuando ANV decide presentarse a las elecciones del 36 en el Frente Popular en Baracaldo, hay una serie de disidentes que deciden desaparecer de ese partido y crean, junto con los de Erandio, deciden unirse a los del PNV otra vez. Es como una ida para volver otra vez al mismo origen. Lo que ocurre es que es muy curioso. Cuando hablas con la gente hoy en día, que sobrevivió a aquella época, no tiene ese concepto. Es decir, han interiorizado la realidad existente hoy en día y la unen a la que existía en aquel momento. Es decir, no consiguen desligar la imagen que tienen hoy en día de ANV o del PNV, del Partido Socialista, con la que realmente tenían en el año 36, que era totalmente distinta. Entonces es un papel bastante difícil el que tenemos en este caso los historiadores. Sí, me está costando entenderlo un poco, ponerme en aquella época. Por poner un ejemplo, en este caso María Gago pertenecía a las Emacumbes, pero era de Acción Nacionalista Vasca. Ella dice que no es de Acción Nacionalista Vasca porque entiende que Acción Nacionalista Vasca o ANV hoy en día sería, por hacer un símil, estaría dentro de la mesa de Ribatasuna. Entonces ella era muy católica y entiende que en este caso ANV sería como atea o agnóstica cuando menos. Entonces, claro, no diferencia la política que puede haber hoy en día con la política que había en el 36. Las une, por decirlo así. ¿Y a la población cómo le pilló el tema de la guerra? Me explico yo también. Población civil, yo creo que mucha ideología no tendrían. Les tocó el bando republicano, había también de los rebeldes. ¿Cómo se entendían entre ellos, si es que pudieron entenderse? Había de todo, claro. Era una población, había 34.000 habitantes en Baracaldo en el año 36. Sí que es cierto que había una mayoría obrera, que sí tiene una conciencia. Había habido muchísimas huelgas en aquel periodo de tiempo, desde el 34 hasta el 36,
huelgas obreras muy duras y muy fuertes en Baracaldo, pero también había una tradición católica muy fuerte y sobre todo una tradición muy carlista. Entonces, cuando empieza la guerra, sí que es verdad que casi todos los jóvenes se alistan, van a la guerra. Bueno, de hecho la guerra empieza en fiestas de Baracaldo, en plenos Cármenes. La gente, no sé si por la emoción o qué, se subía a las camionetas, cogían palos, cogían aperos de labranza, se iban a la guerra. ¿Dónde vais? A la guerra. ¿Dónde está? No sé, vamos para allí. Calentón del alcohol. Sí, un poquito, ¿no? Más bien parecía eso. Y sí que no hay en Baracaldo, por ejemplo, durante todo el periodo republicano, prácticamente ninguna limpia, ninguna saca o ningún intento de asesinato de gente derechista conocida. Cuando había gente derechista muy conocida. Solamente hay unos 3 casos. 3 casos de gente de derechas que apareció muerta y uno que no se sabe por qué, que era un empleado del ayuntamiento que poco antes de que los franquistas entraran en Baracaldo aparece una cuneta, pero parece ser que era más tema personal. Luego sí que es cierto que está el caso del Cabo Quilates, pero bueno, eso ya sería tiene más estudio. Pero tú lo conoces bien y la gente también le puede interesar. El barco prisión, sí. Cabo Quilates, que estaba atracado en la dársena de Porto, que es de Baracaldo, aunque lleve el nombre de dársena de Porto. Adelante, Koldo, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues parece ser que hubo un bombardeo donde murieron varios niños, entonces la gente se enfadó y fueron un poco buscando justicia, donde ese barco prisión hacia los presos de derechas que están ahí metidos, pero a la vez también ahí el relato se confunde un poquito, porque había un buque republicano que parece ser que los marineros también asaltaron el buque prisión a la vez que la gente de Baracaldo iba. Unos cuentan que fueron unos marineros los que lanzaron granadas a la bodega del barco y otros cuentan que esos mismos marineros, junto con algún que otro soldado republicano y gente del pueblo, fueron ajusticiando uno a uno hasta más o menos 39-40 personas. Que eran los prisioneros, digamos, de derecha, franquistas. Sí, sí, bueno, más o menos había gente de la familia Ibarra, había gente de los Bakonin, gente de Neguri, pero también había trabajadores y empleados normales, que bueno... Gente de Baracaldo había ahí. Había gente de Baracaldo, había gente de Amorebieta, un poquito de todo. Edades comprendidas más o menos entre unos 30, 50 años la mayoría, pero bueno, tampoco era gente que se habían personificado mucho como derechistas. Sí, es de los pocos, digamos, o capítulo trágico que sí se conoce y se aparece recogido. El asalto al barco prisión Cabo Quilates sí aparece prácticamente en todos los libros de historia, sí, cuando hablamos de la guerra civil en Baracaldo. Sí, cuando hablamos de la guerra civil en Euskal Herria hablamos siempre, ¿no?, cuando quieren contraponer un poco, cuando entraron los franquistas y mataron a gente, bueno, es que también los republicanos mataron a gente, y hablan siempre de la cárcel de la Reinaga, el asalto a la cárcel de la Reinaga y el Cabo Quilates. Sí, fueron 2 momentos puntuales, pero claro, también hay que comprender que la población de Baracaldo estuvo aguantando bombardeos por lo menos más de 40. Porque es verdad, hemos celebrado, bueno, celebrar entre comillas, hemos recordado el 75 aniversario del bombardeo de Guernica. Hemos hablado de Chandio, de Alonsótegui, de Sestao de Santurchi y de Baracaldo nada, como si no hubiera sufrido bombardeos. Sí, el tema de Baracaldo hay varias cosas curiosas. Una, con el tema del batallón Gordesola mucha gente no quiere hablar. Entonces parece como que hay un velo de silencio para no hablar sobre el tema, porque claro, si hablas del bombardeo vas a tener que acabar hablando sobre Altos Hornos. Entonces hay gente que no quiere hablar ni para bien ni para mal, ¿no? Pero 75 años después... 75 años después todavía hay gente que se te levanta de la mesa y no quiere hablar. 75 años después. O sea, cuesta creerse, ¿no? Es curioso, y es que lo que no se dan cuenta es que nos están robando a los propios baracaldeses nuestra historia. Es decir, nos están dejando un agujero negro allí donde debería haber luz, y lo que estamos intentando hacer es dar esa luz para que no se pierda todavía que vive gente que lo vivió, más que nada para que luego no fantaseemos y hagamos elucubraciones que nos lleven a datos no objetivos. Luego hay otra cosa también curiosa. Los que vivían en la calle Arana no saben prácticamente lo que pasó en Zaballa y viceversa. Son como compartimentos estancos. Baracaldo era, bueno, una población no muy grande, tampoco hoy es un núcleo urbano muy extenso, pero aún así está muy dividido por barrios, y entonces la gente no sabía muy bien qué pasaba en un sitio o en otro. El que iba a un refugio siempre iba al mismo refugio, procuraba no cambiar, procuraba no salir del barrio, y desde luego, por ejemplo, los que vivían en Luchana no sabían para nada lo que ocurría en Baracaldo y viceversa. Entonces, ¿cómo vamos a
recordar lo que ocurría en Baracaldo a nivel nacional, como Guernica, Ochandi o Durango, si nosotros mismos no sabemos qué es lo que ocurrió. Hace falta esa visión global de la historia de Baracaldo, que es lo que han hecho en Guernica. Claro, Guernica es un símbolo. Durango fue una atrocidad, además la forma en la que mintieron diciendo que habían sido los propios rojos los que habían quemado Durango también, al igual que Guernica, sí, sabiendo que habían bombardeado las iglesias a la hora de misa y que habían matado incluso a monjas y a curas, es tremendo. En Ochandi, como lanzaron primero papeles para que se acercaran los niños y les mataron después con las bombas, pues son actos muy crueles. Claro, los bombardeos en Baracaldo quizás tuvieron afortunadamente menos víctimas que en los que estamos comentando. Tuvieron menos víctimas, sí que es cierto que todos los bombardeos iban enfocados a la población civil, no iba ninguno enfocado a la industria. Esto también es un punto bastante curioso. Y, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa, en el barrio del Hogar Propio, que antes eran casas unifamiliares, sí, una mujer, bueno, pues en estas cosas que hacemos cuando nos ponemos nerviosos, en pleno bombardeo, cuando sonó la alarma, le dio por cerrar la puerta de casa, cayó la bomba y le arrancó parte de los dedos de la mano derecha, la propia fuerza de la bomba. Años después, cuando Franco instauró el hecho de tener DNI y tuvo que esa mujer ir a hacerse el DNI, pues la policía le preguntó que a ver por qué le faltaban los dedos, y al contestar que había sido en un bombardeo, la pegaron y la torturaron hasta que dijo que Baracaldo nunca había sido bombardeada. De hecho, Baracaldo fue bombardeada hasta con obuses. ¿Que eran alemanes, italianos? O alemanes e italianos principalmente. ¿Existen restos de bombardeo? Habéis comentado que en el Parque de los Hermanos... Existen restos en el Parque de los Hermanos, han existido restos hasta hace poco en la Sesarre, había un agujero. Puede que haya todavía restos, porque hace cosa de un año apareció en una casa en Luchana una bomba, que había caído en un bombardeo y que se había quedado incrustada entre las paredes, y al hacer una pequeña reforma en casa resulta que se encontraron con el regalito. Entonces puede haber que todavía en alguna huerta, en alguna casa pueda encontrarse, pero lo que es a simple vista ya no quedan restos. ¿Y de los refugios? De los refugios quedan unos pocos restos en Gorostiza, en San Vicente, la ciudad deportiva, que ahí abajo estaba el refugio principal de todo el barrio de San Vicente. Queda Maestría, que las duchas, claro, el edificio de Maestría se empezó a construir en el año 34 y no se acabó hasta el 45, y las duchas se utilizaron como refugio. Rontegui han sido derribados ahora para construir las casas que están haciendo los últimos vestigios de los refugios, y poco más, no queda nada más, porque luego eran huertas que se hacían como refugio. La Franco-Belga, sí que donde hoy en día está el Videgorri, era refugio también, pero bueno, es un túnel a fin de cuentas. O sea que... Sí, tampoco ha habido mucho interés, ¿no?, por recuperar o mantener esta... Pero bueno, eso es una constante en Baracaldo, ¿no? Parece ser que todo lo que es una historia se derriba y luego se hace una guía muy bonita para ver lo que hemos tirado, ¿no? Donde, qué bonito era la casa torre que hemos tirado para hacer esta tienda que nos va a dar de comer a todos los baracaldeses. Pero bueno, es que si no lo digo... Me parece muy bien, ¿eh? Me da muchísima rabia que, vamos a ver, Baracaldo tiene oficialmente 1000 años de historia, extraoficialmente estamos hablando que hay yacimientos, incluso desde la prehistoria hasta los romanos, y no nos quede nada, absolutamente nada. Y muchas veces a las autoridades se les llena la boca con la cultura y demás, pero es que esto también es cultura. El Megapar derribaron varias casas torres de las casas fundacionales de Baracaldo. Espera, en Megapar. Ahí había 3, si no recuerdo mal, son 3 casas torre o 2 de las familias fundacionales de Baracaldo, de las que tienen el cañoncito en el escudo, que tanto les gusta contar la historia de los cañones y tal. Sí. ¿No había alguna forma de haberlas rehabilitado para que la gente las pudiéramos visitar, las pudiéramos ver? El Palacete de San Vicente se derriba para hacer una casa que prácticamente le han vendido los pisos. El que está aquí al lado de la Florida se quemó 2 fines de semana seguidos cuando se pedía que fuera una biblioteca. No sé, la cultura en Baracaldo... ¿Nos queda la casa de los ingleses aquí? Poco más, espérate, dales tiempo. Igual se monta un fórum o no sé, algo. O el antiguo matadero que hoy en día ocupa Max Center. Existía un antiguo sí, matadero en bueno, La Vega. y por lo menos el matadero municipal es la escuela de idiomas. Porque claro, algo ha quedado, pero prácticamente son reminiscencias muy pequeñas de todo lo que tiene Baracaldo de historia. Por lo tanto, todo se derriba para luego hacer una casa con parking. Hacemos pública esta reclamación, ¿eh? Bueno, el 19 de junio del 37 caía Bilbao. El 22 de junio, unos días más tarde, lo hacía Baracaldo.
Lo hizo de una forma además como muy pacífica, ¿no? ¿No fue la entrega por parte de Urkullu a las tropas italianas? Sí. Algo así como decir, aquí tienes la llave de Baracaldo, esto Sí. ya se ha acabado. Hasta la entrega estuvieron luchando muchísimo. De hecho, el batallón Ordesola tuvo una cantidad de bajas tremendas, entre ellos. Luego hay muchísimos batallones más de Baracaldo que tuvieron unas bajas increíbles. Estamos hablando que en diciembre murieron 60 personas de Baracaldo solamente en el frente. En mayo, junio murieron casi 200, defendiendo lo que sería ya el reducto baracaldés. Luego también murieron baracaldeses en Irún, en Asturias, en Legutio. La batalla de Legutio fue brutal. Pero al final, Baracaldo quedó rodeado. Las fuerzas leales a la República fueron sobrepasadas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando que Mola tenía 60.000 soldados, más o menos 50 cañones y unos 120 aviones, mientras que todo esto para tomar Bilbao. Mientras que en todo el frente del norte, estamos hablando de lo que quedaba Vizcaya, Santander y Asturias, había 50.000 soldados, 20 cañones y unos 20 aviones, de los cuales prácticamente ninguno funcionaba ya. Los viejitos, ¿no? Sí. Bueno, perdón, sí. Y creo que había 12 tanques. De esos que cuando intentaban andar en línea recta se iban torciendo hasta que se salían de la carretera. Pero bueno, así que al final era imposible defender. Entre el cinturón de hierro que habían vendido los planos, que tampoco era una línea de defensa tan... Sí. Pero el cinturón de hierro tampoco defendía Baracaldo, ¿no? No, pero claro, se supone que era la defensa sobre la cual se había basado toda la defensa de Baracaldo y del Gran Bilbao. Claro, cuando cae el cinturón de hierro de una manera tan fácil, no puedes ponerte a defender Bilbao ni Baracaldo por el monte, es prácticamente imposible. Entonces, al estar copado Baracaldo, decidieron que lo mejor era rendirlo sin más, no volar a Altos Hornos ni la industria, y quizás así buscar, porque hay que tener en cuenta también que el PNV estaba negociando tanto con el Vaticano como con Italia una rendición aparte. Se habló incluso de crear una especie de colonia vasco-italiana. Luego vamos a hablar del Pacto de Santoña, ¿no? Cómo salió mal y tal, pero en un principio estaban buscando una salida. Y esto a mucha gente hoy le sorprende. Pero claro, en ese momento el PNV no estaba luchando por la República Española, estaba luchando por lo que era Euskadi. Sí. Punto. Una vez que Euskadi caía, realmente no le importaba lo que ocurriera, porque solamente pensaba en Euskadi. Lo que hemos aprendido es que buscaba una salida, digamos, digna y de alguna forma que la población civil no fuera masacrada, o tuviera más que nada, una posguerra más sencilla. Los italianos lo que venían a buscar eran medallas y desfiles, y una victoria fácil. Entonces, puesta en bandeja, ellos aceptaron. De hecho incluso llevaron buques luego a Santander para que los gudaris se pudieran meter y escapar, hasta que llegaron las tropas franquistas y dijeron que no, que ese trato se echaba para atrás y que no servía. Y por eso Baracaldo, pues bueno, fue rendido a los italianos en un principio, que esperaban que fueran más magnánimos que los españoles, pero no... No salió como estaba previsto, ¿no? No, desde luego que no. De hecho, luego fueron todos a campos de concentración. Sí que es verdad que Urkullu, después de tener varias penas de muerte, se libró, pero la gran mayoría no tuvo esa suerte. O sea, Urkullu no pudo escapar. No, Urkullu se entregó con sus tropas. Hablemos de historia de alguno de esos personajes. Alguno pues ha estado latente en esta entrevista, que es el caso de María Gago, que lo hemos visto en el reportaje sobre el acto celebrado en San Vicente. 99 años, cualquiera lo diría, cuando lo hemos visto y lo hemos oído. Sí, y una cabeza privilegiada. ¿Y cómo la descubriste? ¿A través de esa carta un poco crítica que os escribió? Sí, bueno, más bien fue después de que saliera el artículo en la revista Caldis, que haría de Baracaldo, que hablaba sobre la guerra civil. Bueno, aunque estaba en euskera, hizo que se lo tradujeran un poco a poco. Y claro, vio que había unas fotos sobre enfermeras ya franquistas en el asilo Miranda, en la residencia Miranda, y llamó al CIMA, al regato, un poco, no enfadada, pero sí un poco indignada. Decía, oye, que ese uniforme que lleva esa mujer era mío, me lo arrebataron, yo fui enfermera durante la República y de mí no se ha acordado nadie. Gracias a eso pude hablar con ella y me dio una entrevista de 3 horas, en la cual se me acabó la batería, se me acabó el bolígrafo, prácticamente todo. La mujer no paraba de dar datos interesantes, aportaba una cantidad de datos y además algo muy curioso. A esa mujer la han intentado matar 2 veces. Entiendo que hace muchos años, o en esa época de posguerra, ¿no? En esa época de posguerra.
Y lo que más me llamó la atención es que no hablaba desde el rencor ni desde el odio. Hablaba desde el perdón, desde, bueno, pues eran cosas que ocurrían en la guerra, gente que se equivocó, no supo ganar. Más bien ella entendía que es gente que no supo ganar, que se pasaron en su celebración de la victoria. Pero bueno, entonces me aportó unos datos maravillosos y únicos sobre los hospitales en Baracaldo durante la época de la República. Y nos contó la historia por la cual pedimos al ayuntamiento que se colocara la placa para homenajear a toda la gente que murió, tanto en Baracaldo como en Baracaldo, y a los que luego sufrieron el franquismo en el Parque Los Hermanos. ¿Algún hecho que podamos contar a la audiencia que recuerdes así, sobre esta enfermera, jefe? Por ejemplo, este mismo, ¿no? Ella estaba en la salida del Parque Los Hermanos, con juntas generales, donde estaba el antiguo colegio de los hermanos, que cuando aquello era un hospital que tenía hasta 103 camas. Era un 27 de abril de 1937, 5 menos 10 de la tarde. Enfrente de ella hay un miliciano que acaba de venir de la guerra, se junta con su novia, que era una chavalita que vivía en la calle Felicidad, que está atrás, y había una niñera de 13 años, que fue la niñera de la primera doctora que hubo en Baracaldo, que estaba pues allí paseando, y a las 5 menos 10 comenzaron a sonar las sirenas, empezaron a bombardear, el miliciano gritó que todo el mundo agachara la cabeza, todo el mundo al suelo, la niña parece ser que o no obedeció del todo, o por ser niña se asustó y levantó algo a la cabeza, y el mismo golpe de la bomba le sesgó la cabeza, haciéndola rodar calle abajo. A todo esto María consiguió entrar en el hospital, consiguieron sacar a los heridos que tenían, meterlos en el sótano, creyendo que iban a estar más protegidos. Y hay un hecho que además le duele muchísimo a María, y es que se rompió una lámpara nueva que habían conseguido, último modelo, sin estrenar, para el quirófano, que siempre lo recuerda como un dolor personal. Se rompió, se hizo mil añicos, pero bueno, consiguieron meter a los enfermos en el sótano, y de pronto la pared se le cayó encima, ella quedó sepultada, consiguió salir herida, con sangre, toda llena de cal, y la gente creía que estaba loca, porque de repente empezó a decir, cuando ya se calmó las cosas, mi hermano. Ahí está mi hermano. Su hermano se suponía que había muerto en el frente, había un testigo que le dijo, María, tu hermano ha muerto, y su hermano tenía como una especie de silbido familiar que utilizaba con ella para comunicarse, y María oía el silbido. Decía, pobre mujer, el golpe la trastornó. Sí. No, María salió y estaba allí su hermano, que no estaba muerto, sino que estaba allí esperándola y ayudándola a escombrar el hospital. Siempre recordamos al final las historias bonitas, ¿no? Sí, además es curioso porque desde que me lo contó esa historia, cada vez que paso por ese punto no lo miro igual. Ya te viene a la mente. Sí. Recordemos también la historia de Ricardo Cabezas Palacio. De Ricardo Cabezas Palacio. Este creo que estaba pues en Archanda o... Sí, Kiko. Este es una historia muy curiosa. Bueno, la descubrí por pura casualidad, porque parece que ando como un cazador en busca de presas. Siendo administrador de mi casa, tuve que llevar un recibo a una vecina de bastante edad, y me empezó a hablar algo de su marido, de la guerra, de encontrar problemas en el trabajo. Entonces pedí permiso a los hijos a ver si podía hablar con su madre, si estaba bien, y su madre me dio una entrevista muy interesante. Es la hermana de Kiko. Kiko no aparece en ninguna lista. Kiko murió en Archanda, estuvo de miliciano, se fue al frente de Irún, estuvo en Donosti luchando, estuvo en todos los frentes, hasta que al final llegó un día a casa, lleno de barro, le dieron de comer lo que pudieron, estuvo durmiendo varios días seguidos, volvió otra vez al frente, hasta hoy. La madre limpiaba el ayuntamiento de Baracaldo, era la encargada de las colonias también de los niños, limpió el ayuntamiento durante el periodo republicano y también durante el principio de la dictadura. Ella también conocía bastante, entonces era gente que quizás podía haber tenido algún tipo de influencia para recuperar el cuerpo de su hermano. No fueron capaces, de hecho les humillaron varias veces, no quisieron dárselo, está en Archanda, no se sabe dónde. De hecho han pasado tantos años que la hermana ni tan siquiera lo tiene apuntado en las listas. O sea, ese es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de hablar de la historia de Baracaldo, que estamos hablando de casi 500 muertos, porque pueden ser más, porque muchos no aparecen en los listados. Los familiares, por cosas de 40 años de represión,
y se han ido muriendo, no los han apuntado, ni tan siquiera Ya han se dejado acuerdan. dejar estar las cosas, Sí, ¿verdad? sí, aunque sí que es verdad que la mujer tiene 96 años y se le llenan los ojos de lágrimas al recordar cómo su madre murió sin poder recuperar el cuerpo de su hijo para darle un funeral digno, porque son muy católicos y su máximo anhelo es poder enterrar a su hermano. ¿Y Gudaris de Baracaldo tenemos alguno que continúe vivo? Ahora que hemos celebrado también, además en Archanda también, Sí. estuvo participando algún Gudari, no sé, ya le situó sobre los 90 para arriba, ¿no? Los que Tienen que queden. tener más de 91. Yo todavía no he dado con ninguno, personalmente. ¿Alguno quedará? Hacemos un Sí, llamamiento. debe de quedar alguno, pero todavía no he conseguido hablar con ellos. Sobre todo con mujeres he hablado, que también es otro punto de vista interesante. Pues muchas veces hablamos del frente, pero también lo que tuvieron que hacer para sacar a las familias adelante fue tremendo. Y más, no solamente en la guerra, sino durante el franquismo. Cuando los hombres no conseguían sus trabajos que tenían antes de la guerra, las mujeres tuvieron que echarse a trabajar de cualquier cosa. Por ejemplo, esta mujer, la hermana de Kiko, tenía que trabajar vendiendo trozos de pan por la calle, con un carrito, o sea, como podía. Recordando también a baracaldeses, estaban los 3 marinos que murieron en la Bou Navarra, ¿no? Sí, Creo que era. sí. La batalla, si no recuerdo mal, 3 de marzo, pues. La de Machichaco. Sí, la batalla del Cabo Machichaco. Frente al Canarias o un ataque del Canarias, algo de esto. Sí, defendiendo a un buque que traía, bueno, tanto armas como alimentos para Bilbao. La Bou Guipúzcoa, la Bou Navarra y la Bou Vizcaya atacaron al Canarias, que era un buque de guerra inmenso, y al final el Guipúzcoa fue tocado, le rompieron el cañón. El Vizcaya consiguió irse con el buque mercante hasta Bermeo, y el Navarra, pues haciendo tiempo para que pudieran meter el buque en el puerto, estuvo dando vueltas alrededor del Canarias durante varias horas, hasta que al final, entre la mala mar y que el armamento que tenía el Canarias, fueron a pique. Esos baracaldeses que no solamente estaban en Baracaldo, que lógicamente... Y baracaldeses también, que no se me olvide, que murieron en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. En Francia, En Mauthausen. Mauthausen. ¿Y esto? Dos o 3. ¿Y cómo acabaron allí? Pues... Me imagino que Franco no les pasaría allí, ¿no? Intentarían escapar y luego serían capturados. Por Franco, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y los alemanes le preguntan a Franco, cuando capturan Francia, ¿qué hacemos con los españoles republicanos que están aquí? Dijo, ahí no hay ningún español. Haced lo que queráis. Entonces les consideraron que eran poco menos que escoria y les llevaron también a los campos de concentración. Y les dieron el mismo tratamiento que a los demás. Ningún superviviente, ¿no? Baracaldes de aquella... Que yo sepa no. Que yo sepa no. Que puede haberlo, pero no creo. ¿Se pasaba mucha hambre en Baracaldo en aquella época? Según zonas. Como hemos dicho que había un Baracaldo rural, en el Baracaldo rural no había problemas, pero sí en el núcleo urbano sí que había algún problema más. Gente que se veía obligada a comer pues, peladuras de naranja, peladuras de patata cuando las cogían, el moroquil hecho con agua, bastante... Los campesinos o los dueños de las huertas las defenderían a capa y espada. Sí, de hecho hay relatos que cuentan cómo hacían turnos para defender las huertas en según qué zonas, porque claro, había huertas que estaban más alejadas que no tenían tanto problema, pero huertas que estaban más cerca del núcleo urbano sí que tenían problemas. Sí. Y no hemos hablado de los niños de la guerra baracaldeses. ¿Existe documentación sobre esto? Que yo haya encontrado, no. Puede haberla, pero no... No sabemos si han sido muchos los niños que fueron evacuados. En total fueron unos 13.000. En total. De Baracaldo no te sabría decir ahora mismo la cifra exacta. Tenemos muchas asignaturas pendientes, ¿verdad? Sobre la historia de Baracaldo, yo creo que es una historia muy interesante, muy bonita y que hay que recuperarla. ¿Y documentos escritos? Porque estás documentándote para, pues a través de lo más fiable, que es el boca a boca, pero no hay papeles, no hay, no sé, listados... En el archivo municipal queda muy poco. Y lo poco que hay, claro, es cultura, entonces no se ha invertido lo suficiente para que esté bien ordenado, para que esté bien cuidado, y sí que haré un llamamiento a las autoridades que cuiden mejor el archivo, porque ese archivo es de todo el pueblo, no solamente del gobierno que esté en este momento. O sea, eso tiene que perdurar para todos los baracaldeses y todas las baracaldesas, eso tiene que estar ahí y debería ser un archivo
casi casi público. Debe estar bien cuidado y bien mantenido. ¿Otro tipo de listados? Sí, pero ya tienes que irte, bueno, pues a temas Sabinechea, por ejemplo, Artea, tienes que irte a listados privados, que puede haber algo o puede no haber. A veces vamos a archivos y no encuentras absolutamente nada, como aparece una carta de pronto de un Gudari antes de que le fusilen, de Baracaldo, o sea, hay pequeñas joyas que de repente se encuentran de la nada. Ardua tarea la que tenéis por delante. Sí, la verdad que sí. Terminamos con, lo has comentado y me he quedado con ello, espías en Luchana. Sí. Ya que estamos aquí vamos a aprovechar a dedicarles un capítulo. Sí, el que os he comentado antes, ¿no? Que bueno, no sé si eran algunos espías o eran chaqueteros, a veces suele decir, pero bueno, el que os he dicho de Ana María Cermeño, que a la madre le hizo abortar de varias patadas, que luego era falangista, y también cuentan de otro, que estando en las campas, donde se refugiaban de los bombardeos, que también el refugio que sea una campa tiene un poco de delito, sí. Un hombre que estaba extremadamente nervioso, que llamó mucho la atención de la gente, cuando entraron los franquistas, resulta que era Guardia Civil. O sea, y había estado por ahí viendo un poco cómo estaba el percal antes de... Es muy interesante el tema. Sí, eso lo tendremos que leer por escrito. Y personajes famosos, no sé, de aquella época. Hemingway nunca vino a Baracaldo. No, parece ser que no. Pero hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera estado bien, o Capa, o el fotógrafo, hubiera estado bien. Pero bueno, creo que era el hermano de Franco, ese sí que estuvo en Baracaldo. Tuvo el nombre de una calle, si no recuerdo mal, la calle Arrandi, creo que se llamó durante un periodo Ramón Franco. Estoy hablando de memoria, en el año 29. La mujer estuvo residiendo mientras Ramón Franco estaba volando en una casa en Baracaldo y fue recibido el Lord de Multitudes como un héroe, vamos. ¿Ves? Había famosos aquí en Baracaldo. Sí. Lo dejamos así también como anécdota, ¿verdad? Gracias, Koldo, por habernos dedicado este tiempo y por toda esta información, que tienes por delante un buen trabajo. Vale, es que ricasco. Mucha suerte. Gracias también a ustedes que nos han seguido desde sus hogares. Ya saben, mañana es jueves, tenemos debate. No les avanzó el tema, no les avanzó. Les espero. Tienen una cita con nosotros mañana a esta misma hora. Gabón, muy buenas noches.